Primera de Samuel capítulo 22. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Aret. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento, el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibea, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. Escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Entonces Doeg, el edomita que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló cuando estaba en Nob. Vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y la espada de Goliat, el filisteo. Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó a traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le gritó: escúchame, hijo de Ahitob. ¿Qué quiere mi rey?, le preguntó Ahimelech. ¿Por qué han conspirado contra mí tú y ese hijo de Isaí? Le preguntó Saúl. ¿Por qué les diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo? Pero Señor, respondió Ahimelech, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. Ahimelech, ten por seguro que morirás con toda tu familia, gritó el rey y le ordenó a su escolta: maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg: hazlo tú. Así que ese día Doeg, el edomita, los atacó y los mató, 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a la familia de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solo Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó a donde estaba David, cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. David exclamó: lo sabía. Cuando vi a Doeg, el edomita, allí ese día, estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo, no tengas miedo, te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. Primera de Samuel, capítulo 23. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila, robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor.
Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo, incluso aquí en Judá, de ninguna manera queremos ir a Keila para luchar con todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor le respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. ¡Excelente!, exclamó. ¡Ya lo tenemos! Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró: oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl, como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó: sí, ellos los traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron a Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Pero los hombres de Zif fueron a Saúl a Gibeá y traicionaron a David. Sabemos dónde se esconde David, le dijeron. Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Jesimón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, le dijo Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes, y si está en la región, lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces los hombres de Zif regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Jesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande y permaneció allí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después David fue a vivir a la fortaleza de En-Gadi. Primera de Samuel, capítulo 24. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres
cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder, para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, «Mi señor, el rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Entonces le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones, así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón, y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy. Porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey, y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame, entonces, por el Señor, que cuando esto suceda, no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl, con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Primera de Samuel, capítulo 25. Murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó al desierto de Mahón. Había un hombre rico de Mahón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas,
envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daños y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es ese tipo David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron al cuidado de las pertenencias. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, de día y de noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vinos, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigos tostados, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco en la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posiciones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor. Y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedra lanzada por una onda.
cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel. Que esta no sea una sombra en su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesario. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail: Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: Vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Alabado sea el Señor que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y le respondió: Yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en un burro y fue con los mensajeros de David, y se convirtió en su esposa. David también se casó con Ahinoam de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Laís.